El día de hoy les vengo a explicar unos temas de física, los cuales son la asociación de resistencias, la ley del Ohm, el circuito eléctrico y la electrodinámica. Vamos con el primer tema, que sería la asociación de resistencias, que consiste y nos explica que la asociación de resistencias eléctricas puede considerarse conceptualmente como una única resistencia equivalente cuyo valor se determina a partir de las magnitudes de las resistencias individuales asociadas y del esquema de conexión, dentro de las cuales salen lo que sería la asociación de resistencias en serie, lo cual consiste que cuando la corriente que circula por todas las resistencias de una asociación tienen la misma intensidad, se dice que estas están conectadas en serie o en cascada. En un esquema de resistencia en serie varía la diferencia del potencial entre cada una de las resistencias asociadas. La otra parte que saldría es la asociación de resistencias en paralelos, que consiste en que una asociación en paralelo tiene más trayectoria para el flujo de corriente que se aplica a la misma tensión a través de cada rama. Si la resistencia de carga en cada rama es la misma, la intensidad de corriente que circula por cada rama será la misma. También tenemos lo que es la asociación de resistencias mixta, que es aquella combinación de agrupaciones en serie y paralelas para obtener el valor de la resistencia equivalente. Esto quiere decir que mezclaremos las anteriores asociaciones y obtendremos una asociación de resistencia mixta. Ahora vamos con el siguiente tema, que es la ley del Ohm. La ley del Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Aquí les voy a exponer un ejemplo de lo que consiste esta ley. Aquí nos dice un ejemplo. ¿Cuál es la resistencia que existe en un voltaje de 5 voltios y una corriente de 500 miliamperios? Aplicando la fórmula correspondiente, según los datos presentados, podemos decir que la resistencia, o como lo conocemos, la resistencia será igual a la velocidad de diferencia de potencial sobre la intensidad. También buscaremos la siguiente resistencia eléctrica, que será incógnita. La otra, que sería diferencia del potencial, lo cual la intensidad sería igual a los 500 miliamperios, que los transformaremos a amperios. Esto nos quedaría dejándonos que la resistencia eléctrica será igual a la diferencia potencial sobre la intensidad, que nos dará a 5, y esto mismo lo dividiremos para 0.5, lo cual nos daría un resultado de 10. Debido a esto, la resistencia que existe es de 10 voltios. Ahora pasaremos con el tema que se conoce como el circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí, que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Ejemplo de un circuito eléctrico. Un ejemplo sencillo de un circuito eléctrico es que todos utilizamos al encender la luz de una habitación. Los circuitos están formados por 4 tipos de componentes: los generadores, conductores, receptores y elementos de control, que se estudian a continuación. Aquí en la imagen podemos expresar que tenemos un elemento del control, el cual sería el interruptor, que lo utilizamos para prender y apagar, el generador y una batería, un conductor y un receptor de lámpara, lo cual todo esto es un circuito que varía para poder cumplir una cierta función, como en este caso sería prender o apagar la luz. El último tema que pasaremos a exponer es la electrodinámica. ¿En qué consiste? La electrodinámica estudia las dos cargas eléctricas en movimiento de un conductor, y la corriente eléctrica es el movimiento de las cargas negativas a través de un conductor, que es producido por la resistencia del potencial eléctrico. Dentro de estas electrodinámicas aparecen dos más, las cuales sería la intensidad de corriente eléctrica. ¿En qué consiste esto? La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por un conductor por la misma unidad de tiempo. La intensidad de corriente se mide en amperios. Aquí tenemos un ejemplo de intensidad de corriente eléctrica. Si la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de la sección de un conductor es 30 miliamperios, ¿cuánta carga habrá atravesado dicha sección durante 2 minutos?
¿Cuántos electrones habrán circulado? Los datos que tenemos es que la velocidad es que la carga eléctrica será igual a 1.6 por 10 menos 10 coulombs. Los datos sería que es igual a la intensidad de corriente, nos da a un igual de 30 miliamperios, que nos da un igual de 30 miliamperios por 10 a la menos 3 miliamperios. Ahora tenemos el tiempo, que nos dará 2 minutos, lo cual multiplicaremos a un igual que 2 por 60 nos daría a 120 segundos. La resolución, aplicando la definición de intensidad de corriente, nos quedaría que intensidad de corriente es igual a la carga eléctrica con el tiempo, que esto nos daría a un resultado de 30 por 10 a la menos 3 amperios multiplicado por el tiempo, que sería ya transformado en 120 segundos, lo cual nos quedaría a 3.6. Entonces esto nos quiere decir que si la carga total que circula es de carga eléctrica es igual a 3.6 y la carga de un electrón es igual a la carga eléctrica igual a 1.6 por 10 a la menos 9, entonces el número de electrones que habrán circulado es un total de 2.25 por 10 electrones. Esto nos daría de resultado